Los bendigo, hermanos, con la paz del Señor. Quiero compartir con ustedes una porción en el libro de Génesis, capítulo 26. Leemos en el nombre de Jesús, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. En estos versículos vamos a ir a través de todo el capítulo, ¿no? Pero vamos a comenzar por estos primeros versículos donde vemos que el Señor conocemos que Dios había hecho un pacto con Abraham y Dios es fiel en su palabra. Entonces, aunque todavía no había un acercamiento personal entre Isaac y Jehová, Dios, manteniéndose fiel a su palabra, se acerca a Isaac. Ve las intenciones que él tenía, que aunque él había ido a Gerar, no era su intención quedarse ahí, sino pasar de largo hasta Egipto. Se estaba yendo como en peregrinación hacia allá, y el Señor lo detiene y le dice que permanezca ahí. Nosotros podemos ver en este tiempo cómo mucha gente huye en muchas direcciones. Y el Señor no pretende que nosotros corramos en pánico o en desesperación, en una suerte de éxodo, como no sé si recuerdan ustedes, los primeros días todo el mundo se iba en peregrinación a la costa, como queriendo pasar la cuarentena allá, pensando que allá no se iban a aplicar las mismas reglas, no sé. Y sin embargo después se encontraron con que estaban varados. Acá Isaac, cuando el hambre golpeó la tierra, como que quiso hacer lo mismo, quiso irse a un lugar donde pensó que la hambruna iba a pasar de manera más leve, vamos a decir. Pero cuando llega la palabra de Jehová a su vida, las cosas cambian y ya él tenía otra opción. Él no conocía a Jehová como Abraham lo había conocido, pero este es de las primeras experiencias personales que Isaac tiene con el Señor. Esto es importante, esto es algo para que nosotros pongamos el ojo, pongamos así como nuestra atención, porque no es lo mismo cuando alguien nos cuenta del Señor que cuando nosotros lo comenzamos a experimentar. No es lo mismo, yo lo puedo decir como creo que todos podemos decirlo, ¿no? Pero lo digo por mí misma. No es lo mismo cuando yo estoy en el camino del Señor porque alguien más me metió en el camino del Señor. Yo como nieta de la pastora, sí, obviamente al principio yo iba porque ella me llevaba, pero llegó determinado momento en el que comencé a quedarme en el camino del Señor por voluntad propia. Ya nadie puede obligarme a mí a hacer algo que yo no quiero, pero hoy yo quiero estar en el camino del Señor porque yo he experimentado su presencia y una relación con Él. Entonces ahí las cosas cambian y ya uno no hace las cosas porque alguien más te lo impone, sino porque vos querés hacerlo, porque estás haciendo lo que tu alma sabe que necesita. Nosotros comenzamos a ser conscientes de que nuestra alma necesita del Señor, nosotros necesitamos del Señor, todo nuestro ser necesita del Señor, y eso no es algo que uno pueda transmitir con palabras, porque podemos decirlo, pero otra cosa es cuando comenzamos a experimentarlo. Entonces no funciona si yo se lo digo a alguien más, esa persona necesita experimentarlo. Entonces no sabemos qué cosas le habrá enseñado a Abraham a Isaac, pero él aprendió realmente quién era Jehová cuando él comenzó a tener una relación con él. En los versículos del 3 al 5 dice: Jehová le sigue hablando a Isaac, pero en esta parte ya está la promesa del Señor. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esta parte es tremendo porque vemos el nivel de fidelidad que el Señor tiene con sus escogidos. Esto no es para menospreciar, hermanos, porque la promesa de Jehová, acá en esta parte, en estos 3 versículos, la promesa de Jehová que llega a Isaac viene
exclusivamente por el pacto que había hecho con Abraham su padre. ¿Se entiende esto? Y nosotros, todos nosotros, llegamos al Señor porque alguien más oró por nuestras vidas. Alguien, un fulano, cualquiera, no importa, nuestro padre, nuestra madre, nuestra abuela, la pastora, o alguien que se puso a orar por nuestras vidas. Y el Señor, permaneciendo fiel al pacto que había hecho con esa persona, nos escogió a nosotros para que llegáramos al camino. Esta primera parte que nosotros leemos acá es un pacto hecho exclusivamente por la relación que tenían Abraham con Jehová. Y fíjense que esto nos tiene que alentar a nosotros a que nosotros continuemos siendo fieles en el camino del Señor. Porque así como Abraham, al tener esa relación estrecha con el Señor, eso trajo una gran bendición en la vida de Isaac, así en nuestras vidas, hermanos. Nosotros, al serle fieles al Señor, no nos damos cuenta de la repercusión que esto tiene para nuestra familia, para nuestra descendencia. Las oraciones que yo hoy hago por mi relación, por mi amor, por el Señor, hoy van a tener una repercusión directa con mis seres queridos. A veces nosotros nos olvidamos de eso y la angustia del momento que estamos viviendo nos hace olvidar que mi relación con el Señor afecta toda mi casa. Esto nos tiene que alentar a nosotros para seguir adelante, para seguir esforzándonos más, para buscar con más aliento, con más ganas, con más amor, con más pasión al Señor. Tu comunión con Dios no queda ahí, no queda estancado, no queda cerrado. Dios no es así. Dios tiene una visión a futuro tremenda y súper lejana que a nosotros no llegamos a imaginarlo. No sé si Abraham llegó a imaginar cómo su fe iba a repercutir en toda su descendencia. Recuerden que él pensaba, Dios le había dicho que iba a ser padre de multitudes, y cuando Abraham murió tenía un solo hijo. O sea que no sé cuánto habrá ido su imaginación. Pero Dios, en este tiempo nosotros podemos comprobar, hermanos, hermanas, que este tiempo viene a nuestras vidas, lo vivimos para romper estructuras. Todo pensamiento que nosotros teníamos de las cosas tienen que suceder de tal manera, Dios dice, no es así, las cosas van a suceder como yo quiero que sucedan. Y cuando el Señor hace su voluntad, siempre es para bendecirnos y siempre es para traer paz a nuestras vidas, así que son cosas con las que nosotros podemos estar tranquilos. En versículo 12 y 13 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Cuando Dios le había dicho que habitara esa tierra como forastero, sí, no como dueño, porque todavía no llegaba el tiempo de ser dueño, eso iba a llevar trabajo, pero sí que habitara como forastero. Ahora, ¿qué era habitar? Habitar es igual a trabajar esa tierra. Y cuando él comenzó a trabajar esa tierra, cada vez que él lo hacía, cada vez que él habitaba en todo el sentido, casi como si fuera dueño, de esa forma Dios comenzaba a prosperar. La palabra nos dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Y acá no era solamente el mero trabajo de llamar, sino de hacerlo, de obrar, de actuar como si ya fuese. Todavía no era dueño, pero él actuaba como si ya lo era. Y trabajar la tierra, por ahí en el momento todavía no era suya, pero Dios le había dado una palabra y él estaba creyendo. Signo de que él estaba creyendo es lo que él estaba haciendo. El que no cree no se mueve, pero el que está creyendo comienza a obrar, comienza a trabajar en la dirección en la que el Señor le habló. Esto también tiene que hablar a nuestras vidas. El enemigo, cuando veía que Isaac comenzaba a hacerse poderoso, lo quería echar de las tierras. Ahora, esto también tiene que ser importante para nosotros, todo tiene que ser importante. Esto tiene que hablar a nuestras vidas, porque el enemigo no puede estar tranquilo, va a buscar roce, va a buscar choque, va a buscar salir al encuentro de mala manera.
y trataba de correrlo a Isaac de Gerar. Pero Isaac buscó la forma de continuar siendo fiel al Señor, porque por más que el enemigo lo echaba, él no salió de las tierras de Gerar, porque Dios le dijo que habitara ahí. Entonces en el versículo 17 dice: e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. O sea que se fue moviendo por los diferentes lugares de Gerar, pero no salió de esa tierra. Él continuó en medio de la dificultad, le buscó la vuelta para seguir obedeciendo a la palabra de Dios. Vemos que acá no hay está la palabra de Jehová hacia Isaac, pero no vemos la respuesta en palabras de parte de Isaac. No vemos una gran promesa de parte de Isaac: Señor, yo te voy a servir, o algo poético o algo por el estilo. No, pero sí vemos sus acciones, su obra, y eso nos habla de lo que había en su corazón. Por ahí no podemos saber exactamente lo que pensaba, pero vemos en los pasos que él está dando que él está apostando a la palabra que le dijo Dios. Y esto es lindo, hermanos. Esto es bueno. Es mejor el obrar que el prometer y no cumplir. Él estaba obrando. Él se puso en las manos del Señor, se puso en la brecha y apostó. Él no sabía lo que iba a suceder, pero él apostó a que el Señor iba a continuar con él, y de hecho él comenzó a comprobarlo, y lo comenzó a comprobar de primera mano, ya no por lo que su padre le haya contado o por lo que él haya visto que su padre hacía con el Señor, sino porque él comenzaba a experimentarlo en primera persona. Ahora el versículo 18, voy a leer del 18 al 22. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Hasta ahora está siguiendo todos los pasos de su padre, porque la promesa de Jehová también, ¿no?, hacía bastante hincapié en que lo que Dios hacía lo hacía por Abraham. Lo que Dios estaba haciendo con Isaac lo hacía por la promesa que le había hecho a Abraham. Dios en la primera promesa que le hace a Isaac había hecho bastante hincapié en eso. Y acá Isaac está siguiendo exactamente los pasos de su padre. Hasta hay unos versículos que yo omití, pero era para no irme por las ramas. Del 6 al 11, después ustedes si quieren léanlo, vemos que hasta cometió los mismos errores que su padre. Bueno, acá está yendo por los mismos pasos en cuanto a manejar la tierra, ¿no?, en cuanto a los pozos de agua. Dice en el versículo 19: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Acá ya el nombre lo está poniendo él. De a poco el que comienza a ser protagonista de este camino es Isaac, el que comienza a transitar ya sus propios pasos, ya no por seguir lo que alguien más haya hecho, sino porque él se está involucrando, él en persona se está involucrando. El que comienza a cobrar este terreno es Isaac. 21. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Cuando este pozo que él abrió y él nombró no produjo ya ninguna riña como los primeros, él entendió que ese era el lugar donde iba a poder permanecer por ahí durante más tiempo. Fíjense que las cosas no salieron bien y con paz de primera. Hubo todo unos pasos a seguir, hubo un proceso. Y Isaac no renegó ni abandonó a la primera de cambio, sino que él continuó. Y parece ser que a medida que iba avanzando, a medida que se iba moviendo, más se iba involucrando. Ya no por seguir los pasos de alguien más, sino porque él ya estaba transitando, eran sus pasos en el camino del Señor. Esto es tremendo, esto me pone feliz, me pone gozosa por Isaac, porque a mí me ha tocado ver hermanas que al principio comenzaban el camino del Señor, tal vez porque alguien más los invitaba, tal vez porque alguien más oraba por ellos,
o tal vez siguiendo las recomendaciones de otro hermano un poco más crecido, pero qué gozo que es ver cuando esa persona comienza a involucrarse, ya no porque alguien más lo empuje a hacerlo, sino porque el trato con el Señor comienza a ser cada vez más personal. No porque alguien más te cuente, sino porque vos lo estás viviendo y vos querés más de eso que estás viviendo. Y así le estaba pasando a Isaac. Esto tiene que hablar a nuestras vidas, hermanos, porque involucrarme en el camino del Señor no siempre tiene que ver con el templo, que sí es mucho, muy importante, como a veces les digo, es muy, muy importante. Involucrarme en las actividades que tienen que ver con el templo físico, vamos a decir natural, el de ladrillos, pero en este tiempo el Señor nos acorraló a que trabajemos en su iglesia desde el hogar, desde la iglesia individual y personal que somos cada uno de nosotros. Involucrarme en su camino desde mi sola persona implica un nivel de esfuerzo distinto, diferente a lo que yo estaba acostumbrada. De hecho, esta modalidad virtual, que es algo nuevo para todos nosotros, estábamos muy cómodos con el formato reuniones, micrófono y el contacto, ¿no? La cercanía. Estábamos muy cómodos y de repente el Señor ahora nos está empujando en una dirección diferente. No nos dejó opción directamente, no nos preguntó ni nada por el estilo, y simplemente nosotros nos tenemos que adaptar y obedecerle y movernos como hizo Isaac, movernos en obediencia, por más que el enemigo nos quiera correr de un lado o del otro, buscarle la vuelta para seguir siendo fieles. Esto muestra, hermanos, cómo nosotros nos estamos involucrando en el reino de los cielos. Y oro en mi corazón para que cuando todo esto termine, no sabemos cuándo ni cómo, cuando todo esto termine y podamos reanudar las reuniones, volvamos todos, pero no sé, caminando entre las nubes prácticamente, porque tenemos mucho tiempo para tener comunión con el Señor y para alimentar a nuestra familia con la presencia del Señor, con palabra, con oración, con adoración. A veces nosotros nos podemos sentir acorralados dentro de nuestro propio hogar, porque los demás no comparten al Señor como nosotros lo tenemos. Y ahí están a veces los roces y un poco el choque y un poco esto y lo otro. Sin embargo, el Señor ve y va a poner especial énfasis en nuestra obediencia y en nuestra fidelidad. Es una palabra preciosa. La experiencia de Isaac en este capítulo es realmente hermoso. Después sigue en el versículo 23 y 25, dice: y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. En esta segunda promesa que le hace Jehová, en esta segunda visitación, acá sucede algo precioso, porque en la primera había hecho mucho hincapié en que la promesa era exclusivamente con Abraham, pero acá ya comienza a ser un trato más personal con Isaac, porque el Señor puso mucha atención en las cosas que estaba haciendo Isaac. Dice: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré. Dice: y te multiplicaré. Y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Vemos que acá la relación comienza a estrecharse cada vez más. Fue un proceso hermoso, de mucha lucha, de mucha pelea. No fue fácil para Isaac, pero al final terminó siendo de gran bendición. Y aunque los otros pozos, las otras veces que él sembró la tierra y los otros pozos que él abrió, habían sido de bendición también, eran bendiciones de Jehová que eran como provisorias. Pero en esta última oportunidad
fue una bendición mucho más estable. El Señor lo fue moviendo a Isaac hasta que lo llevó al lugar en el que tenía que estar. Y ahí Isaac lo entendió y se plantó. Tenemos que entender cómo el Señor trabaja con procesos. Nosotros tenemos que movernos en los procesos del Señor, fortalecernos en su palabra, buscar ser fieles y obedientes a Él, y el Señor nos va a bendecir a otro nivel, ya no con bendiciones que sí son pasajeras y sirven para sustentarnos, sino a un nivel más perpetuo, estable. No me gusta mucho usar la palabra estable, pero para que se entienda. Algo que es nuestra base y que sabemos que es inamovible. Dice en el versículo 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Hay una relación particular en este capítulo entre altar y pozo. Esto es el pozo de aguas, ¿no? Que era para bendecir la tierra, para regarla, y de ahí, a partir de ahí salía toda la riqueza. Esta relación entre altar y pozo es adoración y canal de bendición. Nuestra adoración acompañado de nuestro trabajo es lo que abre en nuestros hogares y en nuestras vidas canal de bendición y prosperidad de parte de Dios. Esta es la relación entre el altar y el pozo. Suena feo pozo, ¿no? La palabra. Pero fijémonos que esa es la base a partir del cual vienen todas las demás bendiciones. Qué hermoso que es, hermanos, cuando nosotros podemos bendecir el nombre del Señor, adorarle, y que todo lo que hace en nuestras manos sea multiplicado y sea prosperado. Y así va a ser en este tiempo, hermanos. Así va a ser en este tiempo, porque el Señor no abandona a sus hijos. Nosotros podemos estar tranquilos de que el Señor no va a permitir que en la casa de sus hijos falte nada, porque el Señor va a estar abriendo ventana de los cielos para que en tu hogar sobreabunde, como lo hizo con Isaac y como lo va a seguir haciendo. Yo los bendigo con esta preciosa palabra. En los últimos versículos, la gente que corría a Isaac iba a pedir su favor porque sabía que la bendición de Jehová, el verdadero Dios, estaba con él. Ese es el resultado final, hermanos. Aquellos que nos iban corriendo, después van a terminar pidiendo una palabra de bendición que salga de nosotros hacia sus vidas. Como nos enseña Proverbios 16:7, que cuando los caminos del hombre agradan al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Y es la señal definitiva de la victoria de Dios en nuestras vidas. Yo los bendigo con la paz del Señor.